Bienvenidos a Cefer, mi nombre es Óscar Ortega y hoy vamos a hablar sobre cómo hablar en público. Técnicas esenciales. Comenzamos. Ok, la primera técnica es tener confianza en uno mismo. En verdad, esto es algo muy importante, es algo primordial. Que te consideres capaz y te autopercibas como alguien que tiene las habilidades necesarias, el conocimiento suficiente para lograr exponer sobre el tema. Y esto va de la mano con la segunda técnica, que es dominar tu tema. Informarte y documentarte lo suficiente para que todo lo que tú digas esté totalmente fundamentado. Entre más confianza tengas en ti y entre más dominio tengas del tema, al mismo tiempo menos nervios vas a tener, porque vas a estar consciente que todo lo que tú estás hablando es verídico y que todo lo que tú estás hablando tiene una fundamentación. Entonces, tienes que tener confianza en que tus habilidades son suficientes, pero al mismo tiempo tienes que tener un dominio total del tema que vas a abordar. Son dos cosas principales que no tienes que perder ni dejar de tomar en cuenta en el momento que vas a hacer una presentación. Ahora, los nervios. Dices, cuando yo voy a tener una presentación muy importante, es muy normal que me sudan las manos, tengo ganas de ir al baño, empiezo a ponerme tenso. Es normal. Y tienes que comprender que es tan normal que lo tienes que percibir como algo común. ¿Por qué? Porque no está mal tener miedo, no está mal estar nervioso. Lo malo es dejar que esto te bloquee. Entonces es, ¿qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? Tú sentirte nervioso, tú sentir que te sientes tenso, es un mecanismo de defensa de tu cuerpo que va a afrontar algo nuevo, que va a afrontar un reto. Entonces, hoy tu reto va a ser hablar ante un público. ¿Y cómo lo vas a afrontar? Entendiendo que es totalmente normal y que tu mente es la que controla tu cuerpo, no tu cuerpo controla tu mente. Tener muy en cuenta eso. Ahora, otra técnica que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu nivel de oratoria es el imaginar. ¿A qué me refiero con esto? El lograr imaginarte frente a un público grande, imaginarte frente a un auditorio, algo que yo hacía y personalmente me funcionó mucho cuando iba a tener una presentación ante un público que yo consideraba que iba a ser pues grande. Lo que yo hacía es que en mi computadora yo ponía la imagen de un auditorio y entonces yo planteaba mi discurso, planteaba mi tema frente a la computadora y yo simplemente lo practicaba y lo practicaba como que yo estaba enfrente de ese público tan grande que yo veía. Entonces esa visualización me ayudaba a que en el momento en el que yo llegaba al auditorio real era mucho más fácil poder ver a todas las personas y estar acostumbrado a hablarle a un número tan grande de personas. Ese es un tip que te va a servir mucho, lograr visualizarte en dónde vas a estar y qué vas a estar haciendo. Eso es algo muy importante, algo que te va a servir bastante. Ahora, otro tip que te va a ayudar muchísimo es el practicar lo que vas a decir. Siempre cuando nosotros vamos a tener una presentación, normalmente lo tenemos con antelación el qué vamos a hacer o de qué vamos a hablar. Entonces, una vez que tú planteas tu discurso y que ya sabes bien lo que vas a decir, practícalo. Entre más lo practiques, más cómodo te vas a sentir con las palabras y vas a saber cómo ir moldeando el discurso de acuerdo al público. Porque también esta es otra técnica, bueno, otro tip que te voy a dar es tienes que saber a qué público te vas a dirigir. No es lo mismo como le vas a hablar a un consejo a lo mejor de maestros o cómo le vas a hablar a tus compañeros de clase. Al igual, no es lo mismo si vas a exponer frente a muchos universitarios a como si vas a exponer frente a muchos de preparatoria. Dependiendo de tu público, vas a poder tener más soltura y más libertad de cómo expresarte y cómo dar las ideas, ya que un lenguaje muy técnico a lo mejor va a servir para alguien que lo maneja, pero alguien que no lo entiende, simplemente lo vas a confundir y vas a perder el interés de ese público. Entonces, tienes que conocer a tu público y en base a cómo conozcas, que sepas cómo es tu público, vas a poder determinar cómo va a ser, pues, tu discurso. Ahora, esto también que va de la mano, una vez que ya conoces a tu público, es, tienes que ser natural. Natural acorde a la situación en la que estás. ¿A qué me refiero? Todas las personas tenemos un lado enojón, todas las personas tenemos un lado muy amable, todas las personas tenemos un lado alegre. A lo mejor va a haber momentos en el que el oratorio va a tener que tener bastante seriedad, pero va a haber veces que va a poder ser más suelta, incluso poder agregar humor. Es a lo que yo quería llegar. El agregar humor muchas veces sirve para poder captar la atención del público y es algo muy bueno, pero hay veces que no es tan fácil meter humor porque son temas muy serios o temas que tienen que ser tratados con mucha delicadeza. Entonces, dependiendo del tema y dependiendo del contexto, es que tú vas a poder soltarte a hacer humor o no. Entonces, pero no puedes perder de vista que tienes que ser totalmente natural. Entre más auténtico seas, mejor va a ser tu calidad de orador. ¿Por qué? Porque las personas logran detectar cuando alguien está fingiendo, cuando alguien no está haciendo por sí mismo el cómo es en realidad. O sea, cuando no expresa realmente cómo es. Entonces, el sentir que está fingiendo, el sentir forzadas sus palabras,
hace que uno como que no tenga tanta confianza en lo que estás transmitiendo. Y la meta de la oratoria es que tú logras transmitir tu idea, tú logres transmitir eso que tú quieres, que los demás comprendan, que los demás también interpreten de lo que básicamente tú les quieres compartir. Así que, en general, esos son los tips que yo te recomiendo, son las técnicas que yo ocupo para lograr prepararme para cuando voy a tener un momento frente a un público muy grande. Así que, esto es todo por ahora. Espero que le des like a este video, que te suscribas para que sigamos teniendo más de este contenido y nos vemos en la siguiente.